Continuamos en Mujeres sin Filtro. Hoy discutiendo un tema de interés para la agenda pública nacional que afecta a la sociedad colombiana en general, porque es que desde que nosotros nacemos estamos pensando en cuál es la mejor opción de educación. Pasamos por el colegio, atravesamos la secundaria y llegamos a enfrentarnos con la educación superior, que es lo que determina el proceso para encaminarnos en lo que nos apasiona en la vida a través de la profesionalización. Esto se da además por todo el entramado intrínseco que hay entre la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de la institución educativa superior, pero además también en este punto del debate ha llegado un tercer elemento y es la empresa privada. Continuamos entonces con el debate que traíamos con este diálogo, doctora Gloria, y ya vamos entonces a darle también paso a Karen porque hay muchos, conceptos que subyacen de esta conversación que estamos teniendo. ¿Cómo entonces garantizar estos derechos? La retoma por parte de la institución educativa superior pública, pero también entonces evitar esa tercerización sin negar el espacio para que la empresa privada contribuya a este objetivo social, doctora Gloria. Sí, efectivamente es una pregunta que nos lleva a responderla desde la Constitución. Colombia es un Estado social de derecho y desde 1991, al menos a mi juicio, tenemos la fortuna de que la institución, lo que es el sistema de educación superior, la educación como tal, tenga asiento en la Constitución Política, artículos 67, 68 y 69, aunque nos podemos ir hasta el 71, 72 y sumarle los primeros artículos de la Carta Magna. La educación hoy se encuentra consagrada en la Constitución Política como derecho fundamental, como servicio público que cumple una función social. Y no solamente la educación superior, es la educación en todos los niveles. Ahora, que hay particulares que pueden coadyuvar la prestación del servicio, claro que sí, pero no lo pueden hacer de cualesquiera manera. Tienen que hacerlo en la forma como el Estado dicte las normas para regular y prestar ese servicio público y para garantizar ese derecho constitucional fundamental. ¿Qué no debemos permitir? Y en eso yo me sumo a toda la defensa de la universidad pública. No debemos permitir que la educación superior tenga ánimo de lucro. Y hay una modalidad de educación en el país que permite el ánimo de lucro, y es la educación para el trabajo y el desarrollo humano, y me atrevo a afirmarlo jurídicamente por la forma como las instituciones que lo ofrecen se organizan. Mientras para las instituciones de educación superior privadas se les exige que sean corporaciones o fundaciones sin ánimo de lucro de utilidad común, a las instituciones de educación para el trabajo, que fueron las que otrora ofrecían la educación formal y se convirtió en educación para el trabajo, nunca se les dijo cómo debían transformarse desde la naturaleza de las instituciones. Por lo tanto, muchas se mantuvieron como venían en su entonces, algunas eran incluso empresas de responsabilidad limitada. Allí hay una posibilidad de obtener lucro de la educación con un agravante, que hoy la educación para el trabajo y el desarrollo humano está tomando gran fuerza, que hasta hoy se está concibiendo incluso que puedan ofrecer programas de educación superior. Entonces, a esa pregunta, esa incursión de la empresa a la educación superior, a mi juicio es necesaria para contribuir con la sostenibilidad, pero no para tener la educación como un producto que puede vender y del cual puede lucrarse. No sé si me hago comprender en mis reflexiones. Hay un asunto en su época de la ministra Fernanda, se paralizó gracias al movimiento estudiantil una reforma perniciosa que llevaba a que la educación se pudiera ofrecer con ánimo de lucro por empresas incluso que se pudieran consolidar. Esta reforma se cayó, no obstante luego se expidió la ley de las alianzas público-privadas. Yo esto lo desvelé en su época en una columna e infortunadamente lo que por un lado y públicamente
para callar un poco los ánimos del movimiento. Se hizo por el gobierno, se metió la reforma por la puerta de atrás. En la ley que regula las alianzas público-privadas, incorporaron que se puede entregar en alianza público-privada los servicios públicos, dentro de los que puede contar la educación, y eso hay que ponerle un poco de cuidado en esta época. Muchas gracias, doctora Gloria, por este panorama que usted nos esboza en este punto del debate y trayendo a colación parte de sus palabras en este momento, pues el movimiento estudiantil definitivamente ha tenido grandes victorias al respecto de lo que ha sido el análisis, pero también las propuestas que ha generado en torno a las diferentes reformas que se han generado desde el gobierno nacional como ente regente de la educación superior. Y por eso, Karen, yo quisiera preguntarte entonces para que hilemos todos estos conceptos que hemos estado tratando y ya llegando a este punto de conclusión de esta conversación, de este debate que hemos planteado el día de hoy al respecto de la educación superior, desde del movimiento estudiantil en la defensa de la educación superior. Entonces, ¿cómo se analizan estos aspectos de sostenibilidad, pero además también de la inclusión de la empresa privada como aportante para que entonces de esa manera todo pueda desembocar en esa calidad, innovación, pertinencia y gestión del conocimiento del que hemos hablado durante este programa? Bueno, yo sí miraría con algo de preocupación el tema de la incursión de la empresa privada en el tema de la educación pública superior, debido a que esto puede dar paso incluso a hacer un outsourcing, como decías anteriormente, o poder llegar a ser algo privado. Frente a eso, hablar sobre la educación superior como un derecho fundamental me parece mucho más primordial que hablar de la educación superior pública como un servicio. Y esto por el mismo hecho de que es el Estado quien debe financiar la universidad pública y no deben ser, más allá de las universidades, tener que seguir autofinanciándose, porque las universidades hoy, a la fecha, llevan un 48% de autofinanciación. Es decir, que el Estado ha dejado de financiar la educación pública superior de un 100% y cada vez este porcentaje aumenta más. En el 18, el déficit de la educación superior era de 18 billones de pesos. Y es por eso que en el 2018 salimos las calles, hacemos un paro de aproximadamente 3 meses y es donde logramos durante estos 4 años de este gobierno haya un incremento del IPC y esto disminuye un poco la crisis de la educación superior. Pero eso es algo preocupante aún porque no se ha hecho la modificación de los artículos 86 y 87. Sabemos muy bien, por ejemplo, que la Universidad del Valle presentó unas propuestas para esta modificación del artículo 86 y 87, que a la fecha pues genera un déficit de la educación superior en Colombia y que esto es gracias a la ley 30. Entonces, frente a eso es la preocupación porque después de que terminen estos 4 años, ¿qué sucederá con la educación pública superior en Colombia? O sea, ¿quién nos garantiza que el siguiente gobierno sostenga los acuerdos pactados en este gobierno? Que generan una gran tranquilidad para la educación superior, que sabemos que hay problemas mucho más grandes que hay que subsanar, pero que vamos dando avances. Entonces, frente a eso sí me parece preocupante que el gobierno no pueda hacerse el desentendido frente a la afiliación de la educación superior en Colombia, que hoy, por ejemplo, la Universidad del Valle tiene un déficit de 11 mil millones de pesos y que eso no se niega que a finalizar este año con una crisis de una pandemia, claramente esto va a aumentar. Y otro de los retos, hablando de la pandemia, es el hecho de que la universidad pública nunca había visto o nunca había presentado un serio problema en el tema de la matrícula financiera, que es de aproximadamente en la Universidad del Valle de 400.000 pesos en las sedes de Cali. Pero hoy sí lo presenta, porque hoy las familias colombianas no tienen cómo pagar esa matrícula financiera. Entonces, ¿qué es esto? La universidad hoy no tenga ese ingreso de matrícula financiera que tal vez no es muy grande, pero que también genera hueco y que a los estudiantes obviamente les dificulta la sostenibilidad. Y para nosotros el llamado, y creo que fue la movilización que llevamos a cabo durante la pandemia, es el tema de que las universidades no tienen por qué pagar la matrícula financiera de los estudiantes. Es el gobierno nacional y en su caso pues las universidades de índole regional
pues deben ser los gobiernos regionales quienes puedan aportar también a la financiera. Pero sí me parece preocupante y creo que hay que hilar con mucho cuidado el tema de la incursión de la empresa privada dentro de las universidades públicas. Y me parece, frente al tema del tuit que mencionábamos anteriormente, es importante hacer un llamado al gobierno a que incentive a la empresa privada para que contrate a los profesionales de las universidades públicas, porque es que hoy la mano de las instituciones que sacan técnicos o tecnólogos es mucho más apreciada que la universidad, porque por eso el valor del profesional como tal se ha disminuido en el sistema laboral de Colombia. Entonces creo que hay que hacer más allá de decirle a la universidad vaya busque la empresa privada, es decirle al gobierno que hay que hacer una reforma al sistema laboral colombiano, que también permita promover la incursión o la vinculación de profesionales universitarios. Vicerrectora Liliana, hay dos posiciones interesantes y sin el ánimo puede malinterpretar para dejarlo claro y poder tener una posición por lo menos desde la Universidad del Valle. Estamos claros en que la educación es un derecho fundamental y que el Estado debe velar y garantizar por el ejercicio efectivo de este derecho fundamental que es la educación. Pero por el lado de la doctora Gloria tenemos que, si bien es cierto, es importante que la empresa privada pueda coadyuvar en este fin, debe dejarse claro que no debe haber un ánimo de lucro. Por el otro lado, en el lado de Karen existe una preocupación, un riesgo de que pese a esta salvedad que plantea la doctora Gloria, pues finalmente el Estado se desentienda, en palabras textuales de Karen, y no asuma esta responsabilidad. ¿Qué podemos decir, vicerrectora, sobre estas dos posiciones? Bueno, allí habría mucho para conversar. En primer lugar, ver el contexto mundial, estamos en el siglo XXI y las universidades son dinámicas y también la conceptualización de la misma educación superior va cambiando en el mundo. De hecho, hay muchas universidades ya en el mundo que hacen un semestre en una parte, otro semestre en otra parte, que hacen aplicaciones más prácticas. O sea, yo como médica, nosotros siempre nos formamos en docencia servir, pero digamos que esa es una tendencia que está llegando ahora. El otro tema es la pertinencia o no de los programas, va a depender del contexto. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho el ejercicio de ir a Buenaventura, de ir a Cartago, a Caicedonia y ver qué programas ya no son pertinentes, ya están agotados y cuáles son las necesidades de la población. O sea, esto ya no es la Torre de Marfil, la universidad que se planifica desde acá sin contar las necesidades de allá. O sea, tenemos que estar realmente en unos diálogos, en unos consensos y en unos equilibrios. La empresa privada en el mundo pues funciona en muchas partes. Acá funciona bastantísimo con lo que son las universidades privadas. De gran parte de las infraestructuras, los laboratorios, la dotación está muy apalancado por empresa privada. Nosotros tenemos una participación, o sea, yo no soy de las lógicas excluyentes y disgregadas, o es esto o es lo otro, no, puede ser esto y en algunas ocasiones puede ser también esto. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos muchas prácticas empresariales de los estudiantes en los últimos semestres que se requiere la empresa privada para que ellos puedan hacer temas de comercio exterior, temas de administración, temas de contabilidad o en el caso de psicología o de trabajo social, pues igual como se puede ir a hacer una práctica en una cárcel o en un centro de salud, también se puede hacer en una empresa privada. Entonces, digamos, el tema no es si se trabaja en cooperación con las empresas. Los grandes parques tecnológicos en México, en España, en Alemania, en otras partes están, por ejemplo, la Universidad de Barcelona tiene un parque tecnológico espectacular, también trabaja con empresas y desarrolla investigación. Nosotros hacemos alguna investigación con universidad privada apalancada. El tema
tema, pero también busca, por ejemplo, el tema de las regalías, pero también se buscan los apoyos de gobernación. Entonces, todo va a depender de que lo que no creo es que la empresa privada ingrese a las universidades públicas para hacer un gobierno. De ninguna manera, pues eso sería lo que nosotros pensamos. Y el otro tema que está en el tintero en la discusión nacional es que sí, muchas empresas privadas, y hablo por ejemplo de EPS, hablo de otras empresas que han querido entonces que desde el Ministerio de Educación se les autorice para ellos hacer la formación de doctores o de maestros, sobre todo de posgrados, a su medida. O sea, eso es algo que creo ir en contra de la regulación, de la seriedad de un trabajo y de aseguramiento de la calidad, y hemos estado muy alerta porque eso se estuvo cocinando bastante. De hecho, con la Asociación Colombiana, por ejemplo, en el tema de medicina y de posgrados clínicos, fue una pelea que se dio bastante fuerte hace unos 3, 4 años, y en este año otra vez pues, volvió a resurgir. Entonces, creo que lo que uno tiene que mirar es objetivamente, es con equilibrio, es fijarse de derroteros y ver en qué momento la participación de X o Y empresa puede ser pertinente para el objetivo que uno se ha trazado, sin perder lógicamente el control, sin perder la autoridad y teniendo en cuenta los derroteros que uno se fije. Pero pues no es el tema de decir categóricamente no. De hecho, desde la fundación de la universidad hace 75 años, hemos tenido alguna colaboración o participación de la empresa privada, pero siempre conservando la autonomía, conservando la responsabilidad en la toma de decisiones y sabiendo que no se permiten cogobiernos. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias como por recoger de esa manera la información que se nos ha brindado de parte y parte de nuestras invitadas a lo largo de este debate. Son muchos los conceptos que hemos tratado el día de hoy. Lo más importante es que cada una de las aristas desde las cuales observa la educación superior en Colombia, nuestras invitadas, pues nos ha ayudado a concentrarnos, a reflexionar en un debate que nos deja el día de hoy algunas preguntas. Este tema nos podría dar para muchos programas más y el objetivo es poder contar de nuevo con su conocimiento en este espacio, porque definitivamente necesitamos como sociedad que haya un compromiso mayor por parte del Estado, por parte del gobierno, pero también necesitamos que haya también unos avances de parte de la institución superior como formadora en términos de la pertinencia, también de esa cobertura que de una u otra manera afecta ello, y todo mediado por el sostenimiento. Desde allí se desprenden, María Inés, muchas aristas que quedan hoy en la palestra, digamos, para el análisis y la reflexión de las personas que nos acompañaron en esta emisión de Mujeres sin Filtro. Gracias a la vicerrectora Liliana Arias por acompañarnos, a Karen Bañol, representante al Consejo Superior de la Universidad del Valle, y a la doctora Gloria por exponer su punto de vista en esta emisión. Esperamos poder contar con este conocimiento porque allí quedó también enmarcado el tema de la pandemia que nos lleva a asumir otros retos en términos de lo que es la educación superior hoy en Colombia, María Inés. Por supuesto, Sara, usted lo ha dicho, pero digamos que concretamos, según lo que acabamos de escuchar de nuestras invitadas, es que uno de los grandes desafíos de la educación superior en Colombia, por supuesto, es la prelación de la educación superior pública, que el Estado no puede soltar las riendas de este derecho fundamental para todos y cada uno. Sobre todo, Sara, que la educación sin duda es la columna vertebral, vuelvo y lo repito, de toda sociedad, del buen desarrollo del ejercicio de las sociedades. Queremos agradecer profundamente a todos los televidentes que nos acompañan en nuestra segunda emisión de Mujeres sin Filtro, invitarlos a que semana tras semana estén aquí con nosotros, y por supuesto a las invitadas, fue un honor estar con ustedes y muchas gracias por su tiempo. Y en este momento, antes de despedirnos, pues queremos cederles brevemente la palabra a cada una de nuestras invitadas para que se despidan de nuestros televidentes si tienen alguna acotación que aportar en este momento. Doctora Gloria.
Sí, quiero invitar a que le apostemos a la no exclusión, a la articulación, a la inter y transdisciplinariedad, al trabajo colaborativo, a pensar sistémicamente y a poner hoy la educación en perspectiva holística y teórica. Muchísimas gracias, doctora Gloria Vélez. Karen Bañol, representante al Consejo Superior de la Universidad del Valle. Fue un gusto para nosotros contar con tu presencia en este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Gracias a todos los televidentes por ver estos espacios que son demasiado nutritivos para las diferentes opiniones y puntos de vista. Agradecer que tengan la perspectiva de los estudiantes, de que no dejen a un lado las luchas que nos hemos dado, que han conseguido bastantes para el movimiento estudiantil y para la universidad en general, para la educación pública superior. Decirles que seguimos desde lo estudiantil trabajando para la universidad, trabajando en defensa de la educación pública superior y trabajando para que la educación siga siendo un derecho fundamental y que en algún momento podamos llegar a una cobertura total y universal de la educación pública superior. Muchísimas gracias. Vicerrectora Liliana Arias, le agradecemos poder contar con su presencia. Sabemos que las agendas de las tres son demasiado apretadas, pero este espacio que nos han dado para construir este debate de la mano de los tres puntos de vista ha sido muy significativo para nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a las compañeras de grupo en este tema. Y considero que es fundamental el acceso a la educación, pero desde todo el ciclo, desde la básica primaria, la educación de primera infancia, básica secundaria y por supuesto el acceso y la permanencia en la educación superior, porque no es solamente acceder, sino poder graduarse y poder incorporarse en lo que es ese mundo laboral. Lo sí es recordar y tener muy claro que la educación es la base del desarrollo de las comunidades y de los pueblos y que la ignorancia lo que hace es alienar y no permitir realmente ese empoderamiento que necesitamos todos para hacer de toda esta vida en la tierra un mundo mejor para todos nosotros. Muchísimas gracias. Y Sara, a los televidentes que sigan en sintonía aquí en nuestro programa Mujeres sin Filtro, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Nos vemos en una próxima emisión, vuelvo y digo, de Mujeres sin Filtro.